Buen día, mi nombre es Andrés Arriaga y el día de hoy voy a presentar mi reporte ejecutivo en el cual se abordarán temas como lo es la decisión de política monetaria que se va a llevar a cabo gracias a la situación que se está viviendo actualmente o las implicaciones que se han desatado en el desarrollo económico. Comencemos con la situación actual. Como bien se sabe, la pandemia ha sido una catástrofe económica a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Aquí podemos ver que a partir del segundo trimestre se vino para abajo nuestro Producto Interno Bruto, sin embargo, ha estado en una recuperación desde entonces. Por esto, se ha propuesto una política monetaria por parte del Banco Central que corresponde a mantener la tasa de referencia. Esto se llevó a cabo el 25 de marzo del 2021, después de que en febrero se redujo la tasa de interés. Ahora bien, la inflación se ha disparado a niveles que no se habían visto desde el 2013. Corresponde a un total de 6.05% para la primera quincena de abril, es lo que nos dice el INEGI. Por esto, nuestra propuesta de política monetaria es de tipo restrictiva, ya que queremos sacar el exceso de oferta monetaria que hay en el mercado y para esto se pretende llegar a un total de 5.25%, pero esto no puede ser posible de la noche a la mañana, tiene que ser paulatino, empezando por un aumento a 4.5%, después aumentar 25 puntos base y así hasta llegar hasta 5.25%. Los modelos explicativos del comportamiento y el efecto del dinero en la economía. Comencemos con la teoría cuantitativa del dinero. Lo que menciona esta teoría es que a medida que aumenta la base monetaria, se registrará un aumento en los precios, haciendo que se reduzca el poder adquisitivo del consumidor. Sin embargo, esto no es de todo el cierto, ya que existe algo que se llama la trampa de liquidez. Esto se produce cuando los tipos de interés están muy bajos, con tasas cercanas al cero, haciendo que los consumidores acumulen dinero en efectivo en lugar de invertirlo. Esto también puede pasar porque creen que las personas van a pasar situaciones como lo es la deflación o un aumento en la tasa de desempleo o una reducción en el PIB. Sin embargo, existen soluciones que pueden contrarrestar esta trampa de liquidez. Una de ellas es una política fiscal bien complementada con lo que se está viviendo y con la política monetaria que se está llevando a cabo, y la otra es que se incentiven las operaciones de mercado abierto. De igual manera, se aborda la perspectiva keynesiana, la cual dice que un aumento en la oferta monetaria, perdón, va a reducir la tasa de interés y va a aumentar la inversión, por lo que terminará aumentando el PIB. La perspectiva monetarista también dice que un aumento en la oferta monetaria va a aumentar el PIB, pero que hay diferentes formas de emitir este aumento en la política monetaria y que resulta muy importante reconocer que las variables están en constante cambio y también hay que entender de mejor manera posible la política que se está implementando. Ahora bien, todo lo que se ha mencionado está estrechamente relacionado con las funciones del dinero. Se deben de cumplir estas funciones para que se lleve a cabo una política monetaria bien y para que los mercados funcionen correctamente. Una de ellas es el medio de intercambio, la segunda de ellas es la medida de valor y la tercera función es la unidad de cuenta. También resulta importante resaltar los objetivos de Banxico, ya que los tienen que cumplir sí o sí para que no se, no se contrarreste todos los esfuerzos que se hacen por no perder el poder adquisitivo. Entre los objetivos intermedios, podemos mencionar que se establecen metas de crecimiento para los agregados monetarios, se mantiene el tipo de cambio y también las tasas de interés de largo plazo. Ahora bien, el objetivo final, el objetivo principal de Banxico es mantener la estabilidad de precios a través del control de la inflación, es decir, que las personas, que los agentes económicos no pierdan poder adquisitivo. Muy bien, ¿cuáles son las implicaciones de corto, largo y de largo plazo sobre nuestra política monetaria de aumentar al 5.25%? Muy bien, pues en el corto plazo realmente es muy complicado hacer los supuestos porque todas las decisiones de política monetaria se tienen que llevar o se tienen que ver su resultado a mediano o a largo plazo. Lo que sí podemos decir a largo plazo es que existirá obviamente una reducción en la tasa de inflación, ya que aumentó la tasa de interés, pero si esto pasa, puede que exista más bien un menor crecimiento económico porque se desincentiva la inversión, ya que es más caro. Y si esto pasa, se espera que el desempleo pudiera aumentar. También el desarrollo económico resulta imprescindible porque crecimiento y desarrollo están conjuntamente vinculados. El desarrollo económico se refiere a la capacidad de un país para generar riqueza y la diferencia con el crecimiento económico radica en los siguientes tres puntos, que es elevar la calidad de vida de los habitantes, distribuir la renta relativamente igualitaria y que exista un crecimiento económico de manera sostenible. Para esto se manejan o mencionamos más bien
los indicadores de pobreza y desigualdad. El Coneval considera que para que exista una condición de pobreza hay que al menos existir una carencia social, ya sea de educación, de salud, de servicios básicos, y que un ingreso suficiente exista para adquirir bienes de consumo. En México se estima que lo que provocó el COVID haga que aumenten en 9.8 millones de personas la pobreza. En términos de porcentaje, para el 2018, que fue 48.8, aumenta a 56.7%. Y con respecto a la desigualdad, se maneja el índice de Gini, la cual va de 0 a 1, donde 0 es más igualitario. México tiene un coeficiente de 0.48, lo cual quiere decir que sí hay desigualdad y corresponde a que el 40% de la riqueza se concentra en el 1% de los mexicanos. Bien, el diagnóstico de desarrollo económico que se va a dar es que puede que exista mayor desocupación, lo cual se verá transformado en menores ingresos. También se espera que exista un rezago educativo a nivel nacional y gracias a la pandemia se necesitará de más tiempo para volver a tener los niveles que considera el desarrollo económico, como lo es el alfabetismo, la esperanza de vida, etc. Para la teoría de la media y la varianza, debemos referir primero a la media como el promedio aritmético que se utiliza para encontrar el rendimiento esperado de la inversión, y la varianza mide la dispersión entre la media y el valor encontrado. Se mide con la desviación estándar. Aquí podemos ver un ejemplo en donde nos da el rendimiento y la volatilidad desde el 2016, y acá está la desviación estándar. En México existen actualmente dos bolsas, la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores. Ambas bolsas tienen la misma validez, por lo que es una opción confiable. Sin embargo, su diferencia radica en el índice que maneja cada bolsa. El modelo de Markowitz lo que nos dice es que se debe considerar la mejor combinación donde el rendimiento sea prioritario, pero que exista un menor riesgo posible. ¿Dónde podemos consultar las principales herramientas financieras? Primero, y económicas, perdón, financieras y económicas. Primeramente en estos 4 puntos, son como que los más importantes: el Banco de Información Económica, el Banco de México, la Bolsa Mexicana, la página oficial de la Bolsa Mexicana de Valores y la de Viva. El impacto de la política monetaria en México sobre los mercados financieros. Primeramente o principalmente afecta de dos maneras. Una reducción o un aumento de la tasa de interés podría impactar en la demanda de instrumentos de deuda gubernamental o empresarial. De igual manera, dependiendo del tipo de política, se espera que los mercados financieros sufran un cambio, ya que dependiendo de la política, los consumidores pueden aumentar o disminuir su poder adquisitivo. Las herramientas de consulta de información financiera, podemos mencionar a Yahoo Finance, a la Bolsa Mexicana de Valores, a su página oficial, y a investing.com. El método de evaluación de proyectos de inversión. Se consideran 4 puntos principales. El primero es determinar la inversión inicial para dar un pronóstico de flujo efectivo, determinar el análisis costo-beneficio, calcular el valor presente de tal manera que se obtenga un valor positivo y ver si se podría generar o no el rendimiento deseado. Para esto se utilizará la tasa interna de retorno. Por último, hay que mencionar cómo es la relación entre las principales herramientas de evaluación de proyectos y un presupuesto de capital. El presupuesto de capital, como su nombre lo dice, es un instrumento ideal para realizar la evaluación de proyectos. Consiste en utilizar la información disponible para proyectar distintos escenarios y así se puede calcular la rentabilidad y definir si es viable correr el riesgo que toda inversión implica. Por mi parte ha sido todo, muchas gracias y aquí dejo las referencias.